Paz de Cristo, hermanos. Que Dios me los bendiga. Es un privilegio, hermanos, estar aquí delante de ustedes, pues compartiendo este estudio con ustedes, hermanos, y pues en verdad es de gran alegría, de gran gozo poder hacer esta obra que pues realmente pues no soy yo, sino que es Dios quien mora en nosotros, su Espíritu quien mora en nosotros para guiarnos en su palabra. Y nuestro anhelo, hermanos, no solamente el mío, sino cada uno de nosotros debe de ser siempre poder abrir la palabra del Señor y comprender lo que la palabra nos dice, poder entender lo que Dios nos está hablando para poder capacitarnos a vivir en la santidad y en su piedad cada día. Nuestra vida como creyentes no solamente es que somos creyentes en este lugar, sino que nuestro ser completo, día y noche, dentro de este lugar y fuera, es que somos hijos de Dios. Así es que les pido que abran sus Biblias a Juan, capítulo 2. Juan capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 11. No sino antes, hermanos, orando. Les pido que inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche, Señor, por este privilegio de estar aquí. Señor, te damos gracias por un día más de vida, por todo lo que ha acontecido en este día, Señor, sea que para nosotros sea agradable o sean cosas que no nos agradaron, Señor. Confiamos en ti, Señor, y venimos en este momento a este lugar para darte gracias aún nuestras circunstancias diarias. Porque nuestras vidas, Señor, tú nos has demostrado y nos has proclamado en tu palabra que no se basan nuestras vidas, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra fe en lo circunstancial, Señor, en lo temporal, sino que nuestra fe se basa en una esperanza que no se ve, en una esperanza eterna, Señor. Y te damos gracias por esta salvación que tú has otorgado a nosotros, a cada uno de nosotros, permitiéndonos estar dentro de tu gracia, morando en tu gracia, apartados de esta tierra. Por medio de esta palabra en esta noche, Señor, te pedimos que podamos aprender a vivir en esa voluntad y en esa obra que tú has hecho y cumplido en la cruz, que hemos sido apartados, hemos sido hechos sacerdotes santos, reales, verdaderos, justos, justificados. Ahora, Señor, que pongamos eso en práctica, el nombre nuevo que tú nos has dado, la creación nueva que has puesto en nosotros, en la cual nos has transformado, y te damos gracias y te daremos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Vamos a leer. Vamos a leer Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y en esta noche, hermanos, entrando a este Evangelio de San Juan,
Pues teniendo esto en mente, pues estudios de la palabra del Señor que tenemos cada viernes, creí o sentía en mi corazón que era justo, pues, o era tiempo también, pues, de indagar un poco en los evangelios, ya que nuestro pastor ha cubierto todos los evangelios, versículo por versículo, hace tiempo, y creo que siempre es bueno, pues, regresar a los libros, a los evangelios, especialmente para indagar lo que Cristo nos decía, para ver lo simbólico, para ver el contexto, para ver lo que estaba aconteciendo y para entender que mientras, aunque en el tiempo de Cristo, a veces las historias y las parábolas y los milagros, todo era físico, todo era, pues, como podemos describir, pues, muy obvio o muy obvias esas obras. Detrás de cada obra hecha por Cristo, podemos ver algo más profundo. Y esa indagación de la palabra del Señor, especialmente los evangelios, nos demuestra algo muy maravilloso. Que todo milagro, que toda obra que hizo Cristo en la tierra durante sus 3 años de ministerio, nos revela una verdad o verdades sobre la vida espiritual. Nos revelan hechos cumplidos, profecías cumplidas del Antiguo Testamento que Cristo vino a cumplir para revelar a todo el mundo, primero el pueblo suyo, los judíos, el pueblo de Israel, y luego a todo el mundo que Él en verdad es el ungido, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y terminando, hermanos, ya con la el libro de Malaquías, el libro de profecía, por el cual hace 2 semanas tuvimos un sobrepaso de ese libro de profecía, pues siendo el último libro de la profecía en el Antiguo Testamento, pensé, pues qué mejor pues enseñanza que entrar ahora al Nuevo Testamento e indagar lo que Cristo nos revela, lo que está aconteciendo y lo que aconteció en el tiempo de los evangelios, para poder vivir semejante a Él y confiar como creyeron los discípulos en Él. Viendo este primer milagro que se describe en la epístola de Juan, en el Evangelio de Juan, podemos ver, y dice al fin de este primer milagro, y los discípulos creyeron en Él. Y nuestro anhelo, hermanos, como hijos de Dios, es que nuestra fe no disminuya, sino que nuestra fe se engrandezca en el Señor, que crezca en el Señor, que sigamos adelante fielmente creyendo en Él, porque todo lo que vamos a ver en este libro de Juan, en este Evangelio de Juan, es nada corto más que creer en Él y ver todo lo que Él hizo en esta tierra y poder comprender esos milagros que hizo, pero detrás de esos milagros ver la salvación y la transformación genuina, verdadera y eterna y completa que Él hace a cada persona que confiesa y cree con toda su alma, con todo su corazón, que Él es el Hijo de Dios. Así es, hermanos, que vamos a ver este primer tema donde podemos ver el agua convertido en vino. El agua en vino. El agua en vino, es decir, de muerte a vida. Porque detrás de esta historia hermosa, podemos ver ese tema grande, ese tema tan poderoso, que había muerte y que Dios ha traído vida. Por lo cual ese primer milagro es Jesucristo entrando a la escena. Entonces ese es el primer tema de 17 temas que vamos a ver. Son muchos, pero primero Dios, pues con el tiempo podamos indagar estas parábolas, esos milagros. Porque la palabra no es, hermanos, uno puede leer y aún no puede llegar a las profundidades de lo que el Señor nos revela. Y pues qué mejor que tomar el tiempo para estudiar todo lo que dice la palabra, todo lo que dice, todo lo que nos enseña. Y
rápidamente, porque son tantos, voy a leer esos 17 puntos que vamos a ver en el tiempo, pues, en el tiempo que Dios nos da. Y el primer punto, como ya mencioné, es el agua en vino en Caná, o de muerte a vida. El punto 2 es la purificación del templo en Juan 2. El punto 3 es el nuevo nacimiento o la vida nueva, que es la conversación con Nicodemo en Juan 3. El punto número 4 va a ser la mujer samaritana en el pozo en Juan 4. El punto 5 es la sanación del hijo del noble en Juan 4 también. El punto 6 es la sanación en el estanque de Betesda en Juan 5. El punto 7, es la alimentación de los 5,000 en Juan 6. Punto 8 es Jesús camina sobre el agua. Punto 9, el discurso del pan de vida en Juan 6 también. Punto 10, la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8. Punto 11, la sanación del hombre ciego de nacimiento, Juan 9. Punto 12, el buen pastor, Juan 10. Punto 13, la resurrección de Lázaro, Juan 11. Punto 14, lavado de los pies a los discípulos, Juan 13. Punto 15, discursos de despedida, permaneciendo en la vid, Juan 14 al 16. Punto 16, la oración sacerdotal, que es el Juan 17. Y luego punto 17, la crucifixión y resurrección de Cristo Jesús, Juan 18 al 21. Y como vamos a ver estos puntos, pues no vamos a entrar completamente a toda la sección, pero vamos a ver estos puntos específicos, estas historias, estos milagros y todo lo que Él está haciendo, porque cada punto que acabo de mencionar, esos 17 puntos que Juan escribió hace 2000 años sobre el testimonio de Cristo Jesús, nos revela aspectos distintos para nuestro diario caminar. Amén. Así es que vamos a comenzar con este primer tema, que es el milagro de agua en vino. Si sabemos, hermanos, esa historia es una fascinante, en el cual Cristo estaba en una boda con sus discípulos y su madre, y pues uno puede decir que igual también estaba con sus hermanos. Y había una boda en esta tierra, en esta ciudad o ese pueblo llamado Caná de Galilea, cerca del mar de Galilea. Y era una pequeña ciudad en la región de Galilea, conocido por gente sencilla y tradiciones judías arraigadas. Las bodas en aquel tiempo no eran solo celebraciones privadas, sino que las bodas en ese tiempo en el pueblo era una fiesta para toda la comunidad, para toda la ciudad prácticamente, toda la vecindad, en el cual venían muchos a celebrar la unión de dos personas. Y estas fiestas duraban días, no duraban una noche, sino que duraban días, hasta 7 días duraban. Y 7 días, teniendo una boda de 7 días, hermanos, requiere que aparte de mucha energía, requiere mucha comida, mucho de beber. Y en ese tiempo, cuando celebraban y pues estaban tomando vino, pues mucho vino. Y en este tiempo, cuando ellos estaban ahí en esa boda, pues podemos ver que algo acontece. Algo muy, algo que uno quisiera que no aconteciera en su vida o en su momento grande. Y eso es que no hubo suficiente vino. Y en haber, pues, tomado tanto vino, se terminó el vino. Ya no había vino para continuar la celebración. Y ya no había vino para demostrar que el varón estaba preparado para ese gran día. Y este problema, aunque se escucha muy leve, pues si no hay vino, entonces pues hay agua, ¿verdad? O hay otras cosas. Pero
en este tiempo, en la cultura judía, terminando o no teniendo suficiente vino, era un problema muy grave. Era un problema grave. El vino de la boda se había terminado y esto no era una inconveniencia pequeña, sino un problema que podía avergonzar al varón, al novio, a la novia y a toda la familia. Y pues podemos decir que sería como chisme, como decir, pueden creer que se terminó todo el vino. Pueden creer que se terminó pues así, todo lo que tenía. Y pues era un problema no solamente de pues palabras, sino un problema de clase. Un problema en el cual dice, pues él no tuvo suficiente para la boda, entonces pues qué vergonzoso. Y es como una tinta sobre esa familia, una tinta sobre el novio. Entonces, al darse cuenta de este problema, que ya no había vino, una persona nombrada María, quien era la madre de Cristo, la madre aquí en la tierra, de Cristo Jesús, se acercó a Cristo, como sabemos, y le dijo, ya no tienen vino. Algo que podemos notar en esta porción de Escritura, hermanos, es que María conocía algo. María conocía que Cristo podía hacer ciertas cosas. Y como leemos el Evangelio, podemos ver que María no fue hasta casi, creo, después de que Cristo fue crucificado, que ella o durante ese tiempo de su ministerio, que ella creyó. Porque hay historias donde dice que vinieron al templo la madre de Jesús y sus hermanos intentando decirle que se saliera del templo porque estaba hablando y tenían miedo de que pues matarían a Cristo y pues enseguida a toda la familia. Entonces había muchas cosas y también otras descripciones para insinuar y darnos a entender que María y sus hermanos no creían al comienzo del ministerio de Cristo. Pero María sí reconocía algo de Cristo. Y quizás era ese aspecto de que Él podía obrar milagrosamente como nadie más lo podía hacer. Y ella viene y le dice a Cristo, ya no tienen vino. Y la respuesta de Jesús, como es algo muy pues famoso, porque a veces uno intenta entender la razón por el cual le contesta a su propia madre de esta forma, no dice, oh pues, ya no hay. Qué malo o qué pues triste. Él contesta diciendo, mujer, ¿qué tengo yo contigo? Aún no ha llegado mi hora. A simple vista podía parecer un rechazo de lo que estaba diciendo su madre y aún un rechazo de su madre. Pero en realidad Jesús estaba señalando que el momento de su revelación plena, como en gloria, como Dios, como el Hijo de Dios, su muerte y su glorificación aún no había llegado, aunque reconocía la necesidad y la fe implícita de María, su madre, en ese momento. Entonces, como podemos ver, Cristo le responde de una forma muy interesante. Uno que dijera que fue una forma muy frío o una forma pues dura. Pero como vamos a ver ahorita, todo esto se tiene que comprender no en una manera temporal o limitada en lo físico nomás. Porque mientras María le decía y de una forma le pedía que hiciera algo, Cristo no responde simplemente concerniente a que no había vino, sino que el aspecto o la imagen del vino y de que ya no había vino nos revela un problema más grande fuera de la boda. El problema aquí no es simplemente de que en una boda aconteciendo en Caná de Galilea que ya no había vino, sino que nos está revelando algo más Dios. Nos está revelando escasez en esa nación. Escasez en esa nación, no de lo físico,
no de la comida, no del beber, porque en ese tiempo abundaba el imperio romano y abundaba Israel, pero les faltaba algo que fue profetizado desde el principio, que habría de acontecer antes de la venida del Mesías. Así es que en este Evangelio de Juan vemos este primer milagro. María le pide a Cristo y le dice que ya no hay vino. Y Juan lo llama una señal, lo que habría de hacer Cristo. Por lo cual señal aquí, milagro, señal, en el griego es semeion, que significa algo que apunta a una realidad mayor. Y hermanos, si queremos comprender milagros en la Biblia, debemos entender la definición de milagro o de señal. Y señal aquí, semeion, en el lenguaje original, significa algo que apunta a una realidad mayor. Entonces, si podemos entender eso, podremos entender que el milagro en sí mismo no es el fin de la obra de Dios, sino que el milagro es algo que nos dirige ¿a qué? A algo más grande. Entonces, cuando leemos sobre los milagros en las Escrituras, los milagros son cosas que Dios hace que son sobrenatural, cosas que nosotros en nuestros pensamientos limitados como humanos no podemos comprender, porque son cosas que no son para comprender físicamente. Milagros son cosas sobrenaturales que Dios hace, es decir, un Dios eterno entrando al mundo temporal, al tiempo que está controlado y está dentro de tiempo, y Dios estando fuera de tiempo, lo que se puede describir de esta forma, entra a su creación, entra al lugar donde hay tiempo y obra en una forma eterna, en el cual hay poder más lejos de lo que imaginamos. Su poder es grande, su poder es eterno, y eso es lo que Él hace. Él obra ciertos aspectos sobrenaturales que en esta tierra no se pueden ver por medio del hombre, pero que Dios se revela por medio de estas cosas. Pero en sí mismo, hermanos, los milagros no son el fin. Dios no vino, Cristo no había venido solamente para hacer milagros físicos, comenzando con este del agua en vino, para decir, bueno, Dios hace milagros, y eso es todo. Sino que los milagros, como podemos ver, esta definición plena de lo que es una señal, es que es algo que apunta a una realidad mayor. Y si tienen libretas, pues les pido que escriban eso. Algo que apunta a una realidad mayor. Y en este caso les preguntaré, y nos preguntamos, ¿cuál es esa realidad mayor? Porque Cristo no simplemente obró para decir, wow, mi Dios, mi Cristo puede convertir agua en vino, ¿o sí? No, hay algo detrás de eso. Hay algo más grande que agua en vino. No se trata solo de vino, sino de revelación. Jesús mostraba quién era realmente y revela quién es realmente, el portador divino de gozo, de pureza y de nueva creación. La boda simbolizaba el pacto, porque en el pacto, como vimos en Malaquías, Dios estaba en el cuidado de su pueblo, y Malaquías describe el pacto como un matrimonio, por lo cual los hombres del pueblo de Israel en Malaquías capítulo 2 estaban desviándose, estaban dejando sus esposas, separándose de sus esposas, por lo cual Jehová de los ejércitos, como Él declara, dice, aborrece eso. Él aborrece la división entre el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una imagen, es simbolismo, es una imagen de la unidad de Dios y su pueblo, de Dios y sus hijos. Es una unidad entre el Dios trino,
entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo que están tan unidos y son inseparables. Y el matrimonio también representa el novio. ¿Y quién? Y la iglesia. Representa a Cristo y la iglesia, quien Él entregó su vida, por la cual Él entregó su vida para dar vida nueva, para dar nueva creación, para que vivamos de una forma nueva, de una manera digna, de una manera en santidad, obrando, entendiendo su voluntad y aferrándonos a su llamado para nosotros en esta vida. Entonces las bodas simbolizan pactos. Y después de 400 años de silencio, como sabemos, entre el libro de Malaquías, de profecía, a cuando vino Cristo, aconteció un periodo de silencio donde no hubo profecía, donde no hubo palabra de Dios hablando audiblemente a su pueblo por medio de profetas. Hubo un periodo de silencio, como la calma antes de la tormenta. Es un tiempo de solaz, un tiempo de paz antes de que se levanta el volcán, o antes de que llega la tormenta grande. Y esa tormenta es la vida, y la luz, quien es Cristo Jesús. Así es que el primer milagro está regresando ¿a qué? Al pacto antiguo, demostrando de que Dios no se había olvidado de su pueblo. Y después de 400 años, hermanos, ¿cómo creemos que se encontraba su pueblo? Saludables, esperándolos con gozo, que vino Cristo y que dijeron, ya vino nuestro Señor. No. Así es que el primer milagro tiene más significado del simple hecho de que, pues, ¿por qué el primer milagro fue que convirtió agua en vino en una boda? Es más que eso, hermanos. Es más que eso. Al realizar su primer milagro en una boda, Jesús estaba declarando que Él es el novio. Él es el esposo, inaugurando un nuevo pacto, porque el matrimonio representa un pacto nuevo entre dos personas y Dios. Y lo que Cristo hace en siendo este primer milagro, una boda, nos está revelando esos puntos que vamos a ver más adelante, por lo cual también las cartas de los apóstoles aclaran y explican eso en profundidad, que Cristo es el novio y que la iglesia es el misterio de Dios, quien es la novia. Y como dice Apocalipsis, que Dios regresará, Cristo un día regresará por su novia pura, vestida en blanco, una iglesia perfecta. Entonces, nos está revelando eso, que Él es el esposo, que Él está a punto de comenzar el nuevo pacto y de que su venida es la declaración y la puerta abierta a ese nuevo pacto. No basado en rituales de purificación, como allí los frases que usa para convertir la agua en vino eran frases que tenían para el rito de purificación. Seis frascos, se dice, de agua pura, en el cual se utilizaban para ese proceso, ese ritual o ese rito. Y podemos ver que Él utiliza la agua de purificación, para obrar este milagro y convertirlo dentro de estos frascos, esta agua pura, en vino. Entonces no es basado en rituales de purificación, como en el Antiguo Testamento habían ritos de purificación, pero solo por el externo. El lavado de purificación era algo que practicaban donde por fuera se lavaban, pero no era algo profundo ni interno. No era un cambio real, era algo externo y temporal, por lo cual si alguien se baña por lo de fuera, yo puedo bañarme por fuera y limpiarme o pensar que estoy bien limpio,
Pero ya después de un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana sin bañarme, ¿qué pasa? Me ensucio. Y aparte de ensuciar, pasamos a oler un poco. Entonces, lo que yo hago tiene un límite. Si nosotros nos lavamos en el proceso de purificación, en un rito, no dura esa obra. La obra de que nos purifiquemos no durará. En un día me puedo ensuciar, nos podemos ensuciar. Pero lo que estamos viendo en esta escena es que Cristo está convirtiendo. Él no plantó una viña y esperó 2 años para que creciera la uva y luego metiéndola a un jarro para fermentarla, sino que Él está haciendo y obrando y revelando el proceso que ningún humano puede hacer, que ninguna persona puede obrar, ni tú ni yo, que nosotros no tenemos la capacidad de lavar el hombre interior. Entonces, en el versículo 3 podemos ver que en esta boda se acaba el vino. Una boda judía, quedarse sin vino es vergüenza. Pero simbólicamente esto representa la vaciedad espiritual de Israel. La alegría y la vida del pacto se habían secado. Y Jeremías profetizó de este tiempo en Jeremías 2, 12 al 13. Espántense, cielos, dice. Espántense, cielos, porque mi pueblo ha cometido 2 males. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y Joel 1:12 o 1:11 al 13, que dice, confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros de altar. Venid, dormir en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¿Queremos saber la condición cuando entró Cristo al mundo? Joel y Jeremías profetizan sobre ese caso, sobre los corazones del pueblo que se habían desviado, donde había escasez espiritual, donde había sequía espiritual. Y el pueblo todavía tenía el título de pueblo, pero ya no era o vivía como pueblo de Dios, de Jehová. El pueblo se llamaba pueblo, pero las acciones del pueblo eran en contra de la voluntad del Dios eterno. Así es que María le dice a Jesús, ya no tienen vino. A primera vista parece esa simple observación que María está proclamando, Jesús, ya no tienen vino. Muy simple. Pero espiritualmente refleja la sequedad del pueblo de Israel en ese momento de la historia. La ley, el templo y los rituales de pureza ya no podían dar verdadera vida espiritual ni aún temporal. En ese sentido, las palabras de María tienen un tono profético, como si estuviera expresando lo que los profetas antiguos estaban lamentando. Estamos secos, Señor. Ya no hay gozo ni vida del pacto entre nosotros. Entonces aquí podemos ver que el vino significa el gozo y la bendición del pacto. Y que terminara el vino durante la boda significa ¿qué? Que ya no había gozo ni bendición de Dios en ese pueblo. Si no hay vino, demuestra una sequía espiritual aquí esta historia. Este milagro, una condición del corazón donde existen los rituales, pero ha desaparecido el gozo del Espíritu. Donde en veces como la iglesia venimos a este lugar diciendo, pues es domingo, es viernes, estamos aquí, sin reconocer el propósito por lo cual estamos aquí. Y desafortunadamente la iglesia obra de tal forma hoy en día,
que muchos vienen sin entender el propósito. Muchos se han desligado, muchos se han olvidado el propósito. Vienen por costumbre, vienen para obrar, pero no vienen con corazones sinceros. Y tenemos que recordar siempre que esta historia también, iniciando el Evangelio, nos revela que Dios es un Dios que cumple su pacto. Y es un Dios que ha traído su gracia para con nosotros, por el cual, reconociendo la vida nueva que Él nos ha dado, hermanos, debe de ver un sumo gozo en nuestras almas para alabarle y bendecirle a Dios, porque Él nos ha dado todo y más. Él nos ha dado vida, Él nos ha dado salvación, Él nos ha dado esperanza, Él nos ha dado una fe que no se mueve, una fe inconmovible. Y ese Dios, en ese Dios creemos, ese Dios es el Dios poderoso, el Salvador Cristo Jesús, por el cual vivimos por Él y aún morimos por Él. Así es que debemos de recordarnos de esto también, de esta forma. Entonces, cuando María dice no tienen vino, es como si dijera tu pueblo ya no tiene vida. Y es la razón que Cristo responde de esta forma: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora aún no ha llegado. ¿Podemos entender esto? Podemos entender que las palabras de María no es un simple hecho de que estaba diciendo una observación, que estaba contándole a Cristo que ya no había vino, sino que Cristo responde de una forma como si María hubiera profetizado. Si hubieran sido palabras de profecía, hay escasez en este pueblo, por lo cual Cristo dice: mi hora no ha llegado, ¿qué tienes conmigo? Entonces, aunque se suena duro o dura, no es rechazo, es una revelación de que Cristo habría de haber hecho semejante a ese milagro, o a ese agua, o esa falta de vino. Es una revelación que Jesucristo Él mismo está declarando que Él habría de hacer, o Él iba a hacer algo más grande, pero que el tiempo no había llegado aún. Jesús está diciendo: el momento del verdadero vino, mi sangre, mi espíritu, aún no ha llegado. La razón que dice: mi tiempo no ha llegado. Su hora siempre se refiere a su muerte y glorificación. Su hora es el momento en el cual fue encarcelado, fue tomado delante de Pilato, fue juzgado, fue crucificado y resucitó en victoria. Su hora siempre es esto: muerte y aún glorificación. Estaba reconociendo la percepción espiritual de María, pero aclara que la plena manifestación de su misión ocurriría en el tiempo señalado por el Padre. Entonces, en este sentido, María estaba de una forma profetizando, aunque ella estaba hablando del vino en una boda, o la escasez o la falta del vino. Cristo responde como si estuviera hablando de algo profético. Por lo cual también nos conecta, hermanos, a otra porción de Escritura donde Pablo habla también en Efesios 5 sobre el Espíritu Santo. Cuando dice: no se embriaguen con vino, ¿sino con qué? Antes bien sean llenos del Espíritu. Es más que lo físico por lo cual vivimos. Es más que lo terrenal, es más que los milagros, porque los milagros nos apuntan a algo grande y mayor, que es una vida eterna en la presencia de Dios. Que Él sana, como dice Isaías 53, nuestras heridas, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, dice. Y aunque esa descripción es una imagen de algo físico, la salvación son las dolencias, la enfermedad de nuestras almas, del pecado que domina esta tierra y cada hombre que existe, cada humano que vive, que no es hijo de Dios.
Así el diálogo entre María y Jesús se convierte en una puerta profética entre la sequedad del antiguo pacto, un pacto que no dura, un pacto temporal. Las leyes que fueron dadas en el Antiguo Testamento eran temporales, por lo cual Pablo dice también en Gálatas capítulos 3 al 5 que el antiguo pacto, la ley, era una niñera antes de que llegara lo verdadero. Colosenses 2 dice que los ritos y las tradiciones y la posición de la luna en el cielo y todas estas cosas en el cual se basaban las fiestas o los días festivos del Antiguo Testamento, dice, todo esto es solo una sombra, pero la sustancia es Cristo. Entonces, podemos ver esto. La sequedad de un pacto antiguo en el cual ya no había más sacrificios. Y el autor de Hebreos, de la carta de Hebreos, nos declara y nos revela esa realidad, donde dice que no había holocaustos, ya no había holocaustos que se podían sacrificar para el cubrir nuestros pecados. Así es que dice el Hijo, le dice a Dios, Cristo le dice al Padre, una profecía que el autor de Hebreos proclama en Hebreos 10, dice, holocaustos, sacrificios y holocaustos no te agradaron, mas un cuerpo me has preparado para hacer tu voluntad. ¿Entendemos eso, hermanos? En Hebreos 10 es la diálogo entre el Padre y Cristo, en el cual antes del tiempo, en la eternidad pasado, el Hijo está hablando con el Padre diciendo, holocaustos y sacrificios no te agradan, no pueden quitar el pecado por completo, mas un cuerpo me has preparado para hacer tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Enviar a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así es que podemos ver esto en esta historia. Las tinajas judías para la purificación que Cristo utilizó para el vino también en Juan 2:6 son 6 tinajas para este rito de purificación en la ceremonia de matrimonio. Y los 6 tinajas de piedra eran de piedra. Se usaban para los rituales de la limpieza según la ley, como dice Marcos capítulo 7. Cada una tenía capacidad de 75 a 115 litros aproximadamente de agua, que eran unos ¿cómo se dice? Unas tinajas grandes. No eran pequeñas, eran tinajas grandes, de piedra que no se pueden transformar, no se pueden mover. Cada una tenía esa capacidad. Y esas tinajas representaban el antiguo sistema de purificación externa. Pero Tito capítulo 3 nos revela la transformación interna. Tito capítulo 3 versículo 5 es una declaración de lo que podemos ver en esta historia sobre este milagro. Porque Tito 3:5 nos dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del cuerpo externo. No. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó. Cuando venimos a Él, Él nos salvó. Tiempo pasado. Nos salvó. Un hecho cumplido en Cristo. Nos salvó. ¿De cuál forma? El lavamiento de la regeneración y la renovación, el hacer nuevo, el formar una criatura nueva por medio del Espíritu Santo. Por lo cual Hebreos 10:22 proclama el autor, acerquémonos con corazón sincero, teniendo el corazón purificado, no el cuerpo externo, el corazón purificado de mala conciencia. ¿Significa qué? Que nuestra conciencia ya no desea pecar simplemente. Y esas son las marcas y las huellas de un hijo de Dios. Que nuestra mente y nuestro corazón
Aunque diariamente pecamos en contra de Dios, nuestro deseo ya no es pecar. Aunque somos débiles en la carne y caemos y pecamos, nuestro deseo, el deseo del Hijo de Dios, los hijos de Dios, ha sido purificado para que el deseo ahora, cuando pecamos, es que busquemos la santidad. Que cada día elijamos servirle a Él ahora como hijos y criaturas nuevas, teniendo el corazón purificado de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Así es que podemos ver estas imágenes y esta historia, este milagro nos revela todo esto y más. Porque en esta historia y en este milagro Jesús está transformando lo ordinario en algo divino, lo común en algo eterno. Lo común y lo simple de la vida lo está convirtiendo en algo divino, algo grande, algo espectacular. El agua era común, funcional, para rituales, pero la agua sigue siendo agua. La agua es plena. Pero cuando se le entregaron a Jesús las tinajas, se convirtió lo común en algo que representa gozo, riqueza y llenadura. Cuando traemos a Cristo nuestra obediencia sencilla, Él trae la transformación. Lo que nosotros tenemos para ofrecer es agua. Pero la transformación que Él hace por lo interior hacia afuera es la transformación sobrenatural de la regeneración y la renovación de nuestras almas y de nuestras vidas. Por lo cual, 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. No dice nueva criatura será. Nueva criatura, tiempo presente, constante, es. Nueva criatura, el que está en Cristo Jesús. Es decir, que ha sido transformado. Hemos sido renovados en el hombre interior. Por lo cual Filipenses 1:6 también dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿en dónde? En ustedes, dentro de nosotros, la perfeccionará hasta el día ¿de quién? De gloria, hasta el día de Cristo, hasta el día de gloria. Filipenses 1:6. Entonces, este primer milagro es la revelación de que Cristo vino a dar nueva vida, no mejor rituales. Les voy a enseñar cómo se bañen más mejor. No, Él hizo la transformación que nosotros no podemos hacer ni con miles y miles de ritos, de rituales. Las tinajas representaban el viejo sistema. Jesús no las rellenó. No tiró lo que estaba para rellenarlo con vino que tenía plantado. ¿Qué hizo? Convirtió, transformó el agua dentro de la tinaja a algo nuevo. No lo tiró, lo transformó. Entonces, la religión es externa. Y si queremos ver la diferencia entre religión y lo espiritual verdadero, la religión externa no puede producir renovación. Una persona puede venir a la iglesia, puede ir a su templo, puede hacer los hechos físicos de los ritos, del servicio, del culto, de la adoración, pero la vida revela algo diferente. La vida revela algo que no es transformación. La religión externa no produce un cambio interno para buscar la piedad, la santidad de Dios. Solo Cristo puede transformar el corazón de piedra a carne. Romanos 7:6 dice, servimos en la novedad del Espíritu, no en la letra vieja, no en el pacto antiguo, no bajo una ley escrita en tabletas, sino la ley escrita en nuestros corazones.
Gálatas 5:1 también dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Nos libertó primero y ahora podemos vivir en la libertad. No vivimos en la libertad para alcanzar la libertad de Cristo, la salvación, la vida eterna. No, Cristo nos libertó, nos ha dado libertad. Y por esa libertad ahora nosotros podemos vivir ¿en qué? En la libertad de Él. Amén. Así es que la fe obedece antes de ver resultados. Cuando María les dice a los siervos, hagan todo lo que Él les diga, eso revela sumisión. María no entendía ni sabía lo que Cristo iba a hacer en ese momento, pero les dice a las personas que estaban ahí, hagan todo lo que Él les diga. Sumisión completa sin tener que entender todo por completo, hermanos. Muy importante, nuestra fe no es ciega. Nuestra fe se basa en una esperanza. Nuestra fe está sobre la roca firme, quien es Cristo Jesús. Pero nuestra fe también es confiando en Dios cuando nosotros mismos no entendemos lo que está aconteciendo. Es ver las cosas que están aconteciendo en nuestras vidas, en el mundo, y aún sin saber lo que acontecerá mañana, nosotros diariamente creemos en su voluntad, que Él hará como Él lo va a hacer, y sea su voluntad de cualquier forma. Como hijos de Dios tendremos y tengamos ese corazón de fe para confiar en Él. No solamente en lo bueno, hermanos. No solamente cuando Dios hace algo milagroso en nuestras vidas, sino también en momentos de fracaso, en momentos duros, en momentos de prueba, en momentos débiles. Porque la palabra no dice, en tu solaz, cuando tú estás alegre, mi poder se revela. Cuando tú estás feliz y tienes abundancia. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? 3 veces le pedí que me quitara el aguijón de la carne y 3 veces Dios le dijo a Pablo, un apóstol, que le dijo, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad o en la debilidad se revela ¿qué? Mi poder. En la debilidad se revela mi poder, dice Dios. El poder de Dios se revela en la debilidad, no en que nosotros somos grandes y fuertes. Así es que confiamos en Dios, confiamos en su voluntad. Confiamos en todo aspecto. Así es que podemos ver muchas cosas en este hecho de este milagro, por lo cual Cristo convierte esta agua en vino. No la tira para llenarla con un vino plantado, ya listo, sino que Él toma lo que ya está ahí y lo transforma de lo interior para que cuando se dieran los vasos, saliera ¿qué? Lo nuevo. Y ese ejemplo, hermanos, también es un recordatorio de nuestras vidas, de que si somos criaturas nuevas va a haber señales, va a haber esa realidad, ¿por medio de qué? Por medio de nuestras vidas, por medio de lo que pensamos, primero lo que tenemos en nuestras almas y luego por medio de lo que fluye de nuestras bocas, lo que hablamos, cómo nos comportamos, por lo cual Santiago 2:22 dice, la fe actuó juntamente con las obras y por las obras la fe fue perfeccionada. Así es que nosotros, hermanos, tenemos que revelar al mundo y demostrar al mundo y vivir en esa luz constante de Cristo para dar a entender que hay vida verdadera, que hay transformación genuina, que no simplemente decimos que somos creyentes, pero que todas nuestras vidas revela algo a lo contrario, sino que nuestras vidas sean ejemplares y revelen el poder de Dios en nosotros. Que todo lo que hablemos, todo lo que hagamos sea, dice Pablo en 1 Corintios, en el nombre del Señor. Amén. Así es que ese es el primer milagro que podemos ver, más profundo que simplemente convirtiendo agua a vino. Y hermanos, pues le pido al Señor que podamos haber entendido la razón por la cual Cristo responde de esa forma, porque es como si estuviera respondiendo a una profecía. No ha llegado mi hora,
La tierra está en escasez. Pero Él ya vino, hermanos. Él ya murió. Él ya resucitó. Y ahorita está a la diestra del Padre como nuestro mediador eterno. Y confiamos en Él hasta el fin, o hasta su regreso. Amén. Amén. Les pido que se pongan de pie. Vamos a ser despedidos en esta noche. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dado. Por medio de tu palabra, por medio de tu evangelio, Señor, te damos gracias que pudimos indagar, pudimos escudriñar tu palabra para entender, Señor, esas profecías que tus hijos proclamaron, tu hijo Jeremías, tu hijo Joel, sobre esa escasez, sequía que había de acontecer antes de la venida de tu hijo, Señor. Pero cuando tú enviaste a tu hijo, vino lo mejor, vino la luz, vino la vida, vino el camino, vino la salvación eterna. Señor, te damos gracias por esa obra que tú has hecho por nosotros, que ahora dice que tú nos salvaste, es tu palabra, tú nos salvaste y tú nos has regenerado y tú nos has transformado, por lo cual ahora podemos vivir en la santificación, obrando porque tú has hecho la obra más grande por nosotros, que es morir por nuestros pecados y resucitar en victoria, porque tu Hijo era inocente, porque tú eres perfecto. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nosotros podamos vivir semejante a tu imagen, en tu voluntad, en la piedad, en la santidad, en la cual tú nos llamas a vivir diariamente, constantemente, no solamente en este lugar, no solamente en esas 4 paredes, Señor, sino día y noche viviendo por ti, obrando por ti, anhelando y deseando, como el salmista escribe, que tú nos guíes, Señor, que tú nos alimentes con tu ley, con tu palabra. Te damos gracias por todo, Señor. Bendice a cada hermano o cada hermana que está aquí en este lugar, a los que nos encuentran esta tarde, Señor. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu siempre, que nosotros nos podamos rendir, Señor, y queremos rendirnos diariamente a tu voluntad. Te damos gracias por todo, en el nombre todopoderoso de nuestro Rey amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.